Durante el verano, el riesgo de intoxicaciones alimentarias aumenta debido al calor y la humedad. Las altas temperaturas son propensas a favorecer el crecimiento de bacterias y de patógenos en los alimentos, y esto puede llevar a enfermedades como la salmonelosis. Soy Vicky Pizarro, periodista, y este es el tema que vamos a tratar hoy en el podcast de Itxasnatura, el laboratorio de referencia de Guipúzcoa. Canal Podcast de Itxasnatura, laboratorio de control sanitario integral en ambiente e industria alimentaria. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos con Nerea Sáenz de Urturi, que es asesora del laboratorio de Itxasnatura. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, agosto es el mes por excelencia del verano, en el que barbacoas y comidas al aire libre pues pueden ser algunos de nuestros planes favoritos. Es el tiempo en el que nos vamos de excursión y además nos encanta llevarnos la comidita de casa, pero lo que queremos transmitir es que hay una serie de riesgos en estas prácticas que parece que son inocuas, que no pasa nada, pero que hay que tener en cuenta. Y por lo tanto, cuéntanos primero por qué en verano es más probable sufrir una intoxicación alimentaria. Bueno, pues yo destacaría dos motivos principales. Uno, que en verano la temperatura es más elevada y la mayoría de las bacterias crecen a temperaturas de aproximadamente 37 grados muy rápidamente. Por tanto, en esta época del año, si tenemos un alimento que está contaminado con alguna bacteria, con este calor, esa bacteria puede proliferar muy rápidamente y provocar una intoxicación alimentaria. Eso por un lado. Y por otro lado, también solemos hacer muchos más planes fuera de casa, salimos de casa, de excursión o a pasar el día por ahí, y durante este día normalmente los alimentos suelen estar peor controlados. Durante el transporte o el almacenamiento de los mismos, pues solemos cometer errores porque no estamos en casa, porque no tenemos los medios adecuados, y esto puede provocar que las bacterias que están en los alimentos también proliferen y provoquen una intoxicación alimentaria. Vamos a hablar de las barbacoas y de las medidas de seguridad recomendadas. ¿Cuáles serían esas principales cuestiones que hay que tener en cuenta? Bueno, pues una de ellas sería utilizar maderas adecuadas para hacer la brasa. Esto implica no utilizar maderas resinosas o maderas que tengan restos de pintura o de barniz. Eso sería la primera recomendación. La segunda sería mantener los alimentos a una temperatura adecuada. Muchas veces tendemos a, cuando vayamos a preparar la brasa, a sacar los alimentos de la nevera y los mantenemos ahí en calor durante un periodo de tiempo bastante largo, hasta que preparamos la brasa, y lo ideal sería dejar esos alimentos en la nevera bien conservados y sacarlos en el momento que ya la brasa esté preparada, por lo que comentaba antes, ¿no? Por el calor y por la proliferación rápida de bacterias que puede haber en esos alimentos. Cuidadito, por lo tanto, con las temperaturas, y también es importante la gestión de las sobras, ¿no? Porque hemos hecho la barbacoa, nos han sobrado cosas, ¿cómo debemos actuar? Eso es. Muchas veces cuando vamos a hacer una barbacoa tenemos un montón de comida, y cuando estamos haciendo, a medida que vamos haciendo la comida, nos damos cuenta de que ya con lo que tenemos es suficiente. Y hay cosas que se quedan sin siquiera meter a la brasa, crudas, que las dejamos ahí mientras estamos comiendo, mientras estamos de sobremesa, y tenemos que recordar que esos alimentos en ese momento están expuestos al sol a temperaturas elevadas durante un largo periodo de tiempo. Por tanto, lo importante sería, si sabemos que nos va a sobrar esa comida, o incluso la comida que ya está elaborada y que no nos vamos a comer, meterla inmediatamente en una cámara frigorífica, en una nevera, que no debe estar a una temperatura superior a 4 grados. Uh-huh. Eso no sé si va a ser fácil, ¿no? Que con las neveras que llevamos a la playa, estos sitios, claro, eso, ¿cómo conseguimos esa temperatura? En función de donde estemos haciendo la barbacoa es más fácil o no. Si estamos en una casa que tenga barbacoa o en un sitio que tengas frigorífico, pues está claro, ahí meterlos rápidamente. Y si estamos fuera de casa, pues lo ideal es llevar por lo menos algunas neveras con hielo en donde podamos meter rápidamente los alimentos en ellas. Nerea, ¿qué puedes decirnos de la temperatura de cocción? Porque en una barbacoa a veces no es fácil calcular, ¿no? ¿Cuántos grados hay? Por supuesto, cocinar bien los alimentos en la barbacoa es imprescindible. Tenemos que alcanzar una temperatura de seguridad. Una temperatura de seguridad para carnes y pescados sería
alcanzar los 70 grados en el interior de la pieza. Claro, para calcular esto, para medir esto, no nos queda otro remedio que tener un termómetro alimentario que podamos pinchar la pieza y podamos ver la temperatura que hay en el interior. Pero la realidad es que muchas veces no disponemos de este tipo de termómetros en casa y en ese caso pues nos tendríamos que fijar en el cambio de coloración que tiene la carne o el pescado. Uh-huh. De todas formas, al hilo de esto también es importante destacar que cuando un alimento está churruscado, digámoslo así, no quiere decir que esté bien hecho. Con ese tema tendríamos dos problemas. Uno, que a veces al quemarse la carne, por ejemplo, pueden aparecer sustancias potencialmente cancerígenas, y por otra parte, que esté quemado por fuera porque la brasa está muy fuerte, seguramente querrá decir que por dentro no haya alcanzado la temperatura de seguridad de la que hemos hablado. Uh-huh. Uno de los peligros importantes que hay que tener en cuenta es la contaminación cruzada. ¿Qué es eso? Cuéntanos. La contaminación cruzada al final es trasladar o transportar microorganismos, alérgenos o cualquier otra sustancia de un alimento a otro mediante manos, superficies o cualquier utensilio. Un ejemplo podría ser el estar troceando un trozo de pollo con un cuchillo y utilizar ese mismo cuchillo para luego trocear, sin haberlo lavado previamente, obvio, para luego trocear un trozo de carne ya cocinado o unas verduras ya cocinadas. ¿Qué estaríamos haciendo en ese caso? Estaríamos trasladando, pasando bacterias patógenas que pueda tener ese pollo crudo, como Campylobacter o Salmonella, a ese alimento que ya nos vamos a comer, que sería la carne ya cocinada o las verduras. Otro ejemplo podría ser lo que estábamos comentando en una barbacoa, el coger unas bandejas para contener los alimentos crudos y después de cocinarlos volverlos a colocar en la misma bandeja. Ahí tendríamos una contaminación cruzada. Uh-huh. Y eso me parece que es bastante típico, ¿no? Que sí. Llevas la carne en una... Eso es. La haces bien asadita en la barbacoa y la vuelves a poner en la misma bandeja. Eso es muy habitual hacer ese tipo de prácticas y al final ahí lo que tendríamos que hacer para evitar la contaminación cruzada es intentar utilizar utensilios diferentes para alimentos crudos y alimentos cocinados, ya que la contaminación cruzada más grave o las más importantes suelen ser las que pasan de alimentos crudos a alimentos cocinados, porque los alimentos crudos están mucho más cargados de bacterias que los alimentos cocinados y encima estamos contaminando un alimento que ya nos lo vamos a comer, no le vamos a hacer nada más. Por tanto, ahí estaría el peligro. ¿Qué pasa con los picnics? A menudo llevamos comida preparada desde casa. ¿Cuáles serían las situaciones peligrosas que tenemos que tener en cuenta? Pues en este caso el peligro más importante suele ser que mantenemos durante demasiado tiempo los alimentos fuera de control. Ten en cuenta que la mayoría de las veces preparamos los alimentos a primera hora de la mañana para irnos desde primera hora y los metemos en la mochila y en el mejor de los casos en una neverita con hielos, pero obviamente no están mantenidos tal como los mantendríamos en casa o en cualquier otra instalación. La mayoría de los alimentos que llevamos para este tipo de planes suelen ser ensaladas, ensaladillas, productos lácteos, cárnicos, que necesitan frío y no los estamos manteniendo a esa temperatura. Por tanto, ahí estaría el riesgo. Y bueno, en este punto yo creo que es importante hablar del plato estrella de la tortilla, ¿no? Que es muy habitual llevarlo en ese tipo de planes. Venga, ¿qué pasa con la tortilla? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Bueno, cuando hacemos tortillas con huevo crudo o huevo fresco, que es lo que solemos hacer normalmente en casa, tenemos que cocinarlos para que sea una tortilla segura a 70 grados durante 2 segundos, 63 grados 20 segundos o una combinación de temperatura y tiempo equivalente a estos tiempos que os he dicho. Y además tenemos que intentar consumir este producto de inmediato. Lo de la inmediatez en este tipo de planes es imposible porque, como hemos dicho, los preparamos a primera hora y nos los consumimos hasta el mediodía. Por tanto, es importante asegurarnos que hemos alcanzado esas temperaturas. ¿Cómo? Pues cuajando bien las tortillas. Eso es algo que tenemos que hacer si vamos a llevar tortillas a un plan de día completo o vamos a llevar tortillas en la mochila. Y luego, al hilo del huevo, también es importante hablar, yo creo, de
de algunas salsas o mayonesas que hacemos con huevo fresco, sobre todo si vamos a hacerlas de forma casera. Ahí estamos comiendo un alimento, estamos consumiendo una salsa, un producto que está hecho con huevo crudo, por tanto no ha sufrido ese tratamiento térmico del que hemos hablado. Por tanto, en ese caso, yo, si vamos a llevar una ensaladilla o lo que fuera, recomendaría ese día no hacer la mayonesa casera, comprar una mayonesa de bote comercial que se puede mantener a temperatura ambiente, llevárnosla y en el último momento, cuando vamos a comer, mezclar con el resto de ingredientes esa mayonesa. La higiene de manos también es un factor clave para evitar intoxicaciones, ¿no? Sí. Cuando estamos manipulando alimentos, la limpieza de manos es siempre importantísima. Por tanto, yo la recomendación que daría sería limpiarnos las manos con agua y jabón todas las veces que podamos, sobre todo, como hemos dicho antes, cuando pasamos de manipular alimentos crudos a alimentos ya cocinados. ¿Y los guantes son recomendables? Bueno, los guantes en industrias alimentarias y así sí que se usan porque son instrucciones muy fijas que se dan a los manipuladores, pues hay que ponerse guantes en este momento concreto. Yo, para particulares en casa, en este tipo de situaciones, preferiría que la gente se limpie las manos. Los guantes se podrían usar, pero cada limpieza de manos equivaldría a un cambio de guantes. Eso normalmente no lo solemos hacer. Cuando estamos manipulando algo directamente con las manos y hemos acabado de manipularlo, en las manos tenemos sensación de suciedad. Por tanto, nos pide limpiarnos las manos. Sin embargo, si estamos con guantes, esos guantes los tenemos sucios, pero nosotros no tenemos esa sensación de suciedad y a lo mejor igual no nos los limpiamos o no nos los cambiamos. Por tanto, en estos casos yo creo que es mejor limpiarse las manos. El agua potable es otro punto clave porque beber agua de fuentes que no sean seguras, esto puede causar infecciones gastrointestinales y se me está ocurriendo que bajas del monte, sofocado, con sed, ves ahí un manantial y zas, te lanzas, pero hay que tener cuidado, ¿no? Sí, hay que tener cuidado porque al final tú puedes estar viendo un manantial que aparentemente tiene agua cristalina y que parece que el agua está perfecta, pero al final tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de microorganismos que no podemos ver a simple vista o bueno, de otras sustancias. Por tanto, en estos manantiales, en estos abrevaderos y demás, este agua no está tratada y puede tener residuos plaguicidas, microorganismos o restos de pesticidas que se hayan podido añadir para la ganadería o agrícolas. Cuidadito, por lo tanto, aguantar un poco hasta que puedas beber agua. Eso es. Con seguridad. Eso es, agua potable, de fuentes potables o que hayamos llevado nosotros de casa. Nerea, ¿qué función tenéis dentro de Itxasnatura en vuestro departamento? Bueno, pues yo pertenezco al Departamento de Asesoría y Formación de Itxasnatura y nosotras nos dedicamos al asesoramiento higiénico-sanitario en empresas alimentarias, que pueden ser desde industrias alimentarias a pequeñas empresas alimentarias de alimentación. Y por otra parte, impartimos cursos en este sector según las necesidades un poco del cliente. Puede ser manipulación de alimentos, gestión de alérgenos, sistemas de seguridad o gestión alimentaria, calidad alimentaria. Entonces, un poquito según lo que necesite el cliente. Nerea, muchísimas gracias por esta información muy útil y hasta la próxima. Vale, gracias a ti, Vicky.